Entonces, si tengo una bobina con autoinducción L y hago circular corriente, vamos al revés, ¿no? Se va a producir una diferencia de potencial V. Voy a poner subíndice L para ambos. Entonces, la relación entre la intensidad y el voltaje está dada también de manera íntegro-diferencial, lo mismo que en el condensador. El voltaje en la bobina está dado por L derivada de I de T. ¿No? Y obviamente la corriente va a ser 1 sobre L integral del voltaje. Bien. Entonces se establecen esas relaciones entre voltaje e intensidad en la bobina. No vamos a introducirnos mucho en el tema de la ecuación diferencial y todo aquello que habíamos hecho con el condensador. Simplemente podemos deducir esto de manera sencilla, ¿no? Como se ha cambiado la corriente y el voltaje, que en el condensador era derivada integral, aquí por integral derivada, entonces es obvio que en un circuito que contenga resistencia y bobina, se van a invertir en el mismo orden los dos parámetros eléctricos, ¿sí? Entonces, un circuito formado por una resistencia y una bobina, como el que hemos analizado, deberíamos cambiarle todos los términos, ¿sí? En el circuito que vimos, condensador resistencia, teníamos en serie con una fuente de voltaje. Aquí vamos a poner en paralelo con una fuente de corriente. ¿Cierto? En el circuito RC, la llave nos permitía conectar la fuente o poner en cortocircuito. Aquí vamos a hacer todo lo contrario. La llave o conecta la fuente o se abre, ¿no? Entonces tenemos la llave S, una posición A y la posición B es abierta.
¿De acuerdo? Entonces voy a asumir lo que hacíamos en el circuito EDC, que la llave permaneció mucho tiempo en la posición B. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay energía almacenada. ¿De acuerdo? Entonces, estando el circuito abierto sin energía, si hubiera energía almacenada en la bobina, en ese mucho tiempo se ha perdido. Se ha convertido a través de la resistencia en otra forma. Entonces significa que la corriente en la bobina es cero. ¿Cierto? Y a partir de ello hacemos la conmutación. Entonces ahora la corriente en la bobina T igual a 0 vale 0. Bien, y aquí debemos considerar la ley de Kirchhoff, ¿cierto? Entonces tendré corriente en la bobina, corriente en la resistencia, ¿cierto? Entonces aplico la ley de Kirchhoff de voltajes, porque aquí el voltaje, de corrientes, ¿no? Ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces tengo IS entrando al nodo, a este nodo. Y las corrientes IR e IL están saliendo del nodo, por lo que las voy a poner positivas. ¿Cierto? ¿No? Y bueno, toda la historia esa de reemplazar la corriente por, en este caso, la integral o la derivada, bueno, ya sabemos todo eso y vamos a obtener el mismo resultado. Entonces se llega a que el voltaje que es común, ¿cierto? En un circuito paralelo lo común es el voltaje. En el circuito serie lo común era la corriente. Entonces ahora tengo que cambiar voltaje por corriente. Entonces se deduce que el voltaje V común a los tres elementos tiene esta forma. Y se encuentra que tau es R sobre L. Entonces, K viene a ser R por IS. Perdón, esto es al revés.
No, creo que estaba bien. Creo que estaba bien. Bien, entonces finalmente el voltaje V estaría dado por R y S a la menos T sobre tau, ¿cierto? Siendo tau R sobre L. Bien, o sea, nada más el mismo tratamiento que en el circuito RC, pero en el resultado debemos cambiar voltaje por intensidad, intensidad por voltaje, lo que hemos cambiado en el circuito serie por este circuito paralelo. Bien, no tiene mucha implicancia en lo que nos interesa de momento. Lo que quería era nada más ver el tema de la inclusión de estos componentes en los circuitos. Una cosa que podría resultar un poco más interesante es asociar, condensador y bobina. Entonces voy a poner una bobina y un condensador. Y voy a asumir que cualquiera de los dos tenía cierta energía almacenada. Entonces voy a suponer que el voltaje en el condensador en T igual a 0, por haber estado conectado antes a alguna fuente, es igual a V sub 0. Bien. Entonces, lo que ocurre aquí, si aplicamos la ley de Kirchhoff de voltajes, ¿no? El voltaje en la bobina, el voltaje en el condensador. Voy a tener, escribiendo la ecuación de la ley de Kirchhoff de suma de voltajes, menos BL más BC igual a 0, ¿cierto? El voltaje en la bobina, habíamos dicho que es L por derivada de I de T. Tanto que en el condensador es 1 sobre C integral de I de T. ¿Cierto? Ahora, si derivo una vez, voy a tener menos L por la derivada segunda de I de T dos veces, ¿sí? Entonces, de aquí, despejando I, vería que es
LC derivada segunda de I de T dos veces. ¿No? Lo mismo que habíamos hecho con el circuito RC. La pregunta es, ¿cuál es la función cuya segunda derivada tiene la misma forma de la función original? ¿No? Bueno, tal vez para hacerlo más rápido, podría decir que esa función es la función seno. ¿Sí? La derivada de seno es coseno, la de coseno es seno. Entonces podríamos partir de ello. Lo que va a derivar en que el circuito va a tener una corriente sinusoidal, ¿cierto? Pero cuya amplitud no se va a modificar. Vale decir que va a oscilar toda la vida. ¿No? Entonces, la forma que va a tener la corriente va a ser la de una sinusoide de amplitud constante. Cuya frecuencia angular es la raíz cuadrada de LC. Bien, en la realidad esto no se llega a dar. ¿Por qué? Porque no hay ni bobina ni condensador ideales. ¿Sí? Lo que ocurre, como había mencionado, la fabricación de la bobina se hace con un alambre arrollado. Ese alambre tiene una resistencia, será una resistencia muy baja, pero no es cero. Entonces, en la realidad, la bobina se la puede ver tomando elementos ideales como una bobina ideal en serie con una resistencia. Lo mismo más o menos le ocurre al condensador. En el condensador decíamos que están aislados, ¿cierto? Las dos placas están aisladas. A estas placas se les asocia unos cables. En la unión de la placa y el cable, etcétera, también se produce un efecto resistivo. Entonces, el condensador se puede ver también como una asociación de un condensador ideal con una resistencia ideal. Entonces, de por medio tenemos una resistencia. Como hemos visto, la resistencia lo que hace es producir efecto exponencial negativo, o sea, exponencial decreciente. Si lo asociamos con la sinusoide, ¿no? Esta sinusoide es, en el caso ideal, es decir, condensador y bobina ideales,
En el caso de introducirse ya el término resistivo, va a decaer esto exponencialmente. ¿Quién decae? Es la amplitud. O sea que en el circuito que tenga bobina, condensador y resistencia, la respuesta va a tener tanto una parte exponencial como una parte oscilatoria. Ya dando lugar a una función sinusoidal dentro de una envolvente exponencial. Seguramente se acordarán en física, han debido hacer esto, ¿no? Que se produce una amortiguación crítica o sobreamortiguada y todo ese tipo que se estudia en el movimiento oscilatorio. Entonces van a haber oscilaciones en tanto la exponencial les permite. ¿Sí? Si la exponencial es tal que decae muy rápido, entonces tal vez no llegue a haber ni una oscilación. Ahora, si la exponencial tiene una constante de tiempo bastante grande y la frecuencia angular omega 0 es tal que le alcanza para hacer una o más oscilaciones, entonces tendremos algo como en el dibujo. ¿Sí? Bueno, ya estamos sobre la hora, así que dejamos este tema aquí. Continuaremos el día jueves, ¿sí? Hasta el jueves, entonces. Se cuidan.